Los 10 experimentos científicos más controvertidos. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos asombrosos, pero también de experimentos que han dejado una huella oscura debido a sus implicaciones éticas, morales o incluso humanitarias. Aquí te presento los 10 experimentos científicos más controvertidos de la historia, desde los que cruzaron los límites de la ética hasta los que rozaron lo inhumano, narrados en orden ascendente, donde el número 10 es el más impactante de todos. 1. El experimento de la conformidad de Asch en 1951. El psicólogo Solomon Asch quería estudiar cómo la presión social influye en el comportamiento humano. Reunió a varios sujetos en una sala para realizar una prueba de percepción visual, pero lo que los participantes no sabían es que estaban rodeados de cómplices que daban respuestas incorrectas intencionadamente. El resultado fue sorprendente, la mayoría de los participantes cambiaron sus respuestas correctas por las incorrectas solo para conformarse con el grupo. Este experimento abrió la puerta a una comprensión más profunda de la psicología de masas, pero también dejó inquietantes preguntas sobre la manipulación social y el libre albedrío. 2. El experimento de la prisión de Stanford 1971. El psicólogo Philip Zimbardo quería investigar los efectos del encarcelamiento en la psique humana. En su experimento, dividió a un grupo de estudiantes en guardias y prisioneros y recreó una prisión en los sótanos de la Universidad de Stanford. Lo que debía durar 2 semanas se suspendió en tan solo 6 días, cuando los guardias comenzaron a ejercer una brutalidad extrema y los prisioneros mostraban signos de trauma psicológico severo. Este estudio reveló lo fácilmente que las personas pueden volverse crueles bajo condiciones autoritarias, pero la falta de intervención y el sufrimiento causado hicieron que se convirtiera en uno de los más polémicos. 3. El proyecto MKUltra de 1953 a 1973. La CIA llevó a cabo experimentos secretos de control mental durante la Guerra Fría bajo el nombre de MKUltra. Los sujetos, a menudo sin su conocimiento, fueron expuestos a drogas como LSD, hipnosis y otros métodos con el fin de manipular su mente. Aunque se destruyeron muchos archivos del proyecto, lo que ha salido a la luz revela un programa oscuro y peligroso que violó los derechos humanos y dejó secuelas permanentes en varias personas. 4. La terapia de conversión para la homosexualidad, siglo XX. Durante gran parte del siglo XX, muchos psicólogos y psiquiatras intentaron curar la homosexualidad a través de terapias de choque eléctrico, castración química e incluso lobotomías. Aunque esta práctica está ampliamente desacreditada hoy en día, durante mucho tiempo fue un tratamiento estándar, lo que refleja la discriminación y los prejuicios prevalentes. Los efectos de esta terapia dejaron cicatrices profundas tanto físicas como psicológicas en quienes la experimentaron. 5. El experimento de la obediencia de Milgram 1961. El psicólogo Stanley Milgram quiso entender hasta qué punto la gente obedecería a la autoridad, incluso cuando sus órdenes implicaban causar daño a otros. Los participantes creían que estaban administrando descargas eléctricas a otra persona cada vez que cometía un error en una tarea. Aunque las descargas eran falsas, los participantes no lo sabían y muchos de ellos llegaron a aplicar niveles de choque supuestamente letales solo porque una figura de autoridad les dijo que continuaran. Este experimento reveló la inquietante disposición de las personas a obedecer órdenes inhumanas, recordando la obediencia ciega en tiempos de guerra, pero generó debates éticos sobre el sufrimiento psicológico infligido a los participantes. 6. La electrificación de cadáveres por Giovanni Aldini en 1803. Inspirado por los estudios de su tío Luigi Galvani sobre electricidad y los impulsos nerviosos, Giovanni Aldini llevó la idea un paso más allá al realizar experimentos en cadáveres humanos. En una demostración famosa en Londres, electrificó el cuerpo de un convicto recién ejecutado, lo que hizo que los músculos del cadáver se contrajeran, abriendo los ojos y moviendo las extremidades, aterrorizando a los presentes. Aunque Aldini lo consideraba un avance para la ciencia, la falta de respeto por los cuerpos y la crueldad de sus exhibiciones públicas lo convirtieron en un científico vilipendiado. 7. El experimento de Little Albert en 1920. El psicólogo John B. Watson y su asistente Rosalie Renner llevaron a cabo uno de los experimentos más crueles en la historia de la psicología infantil. En él, condicionaron a un bebé llamado Albert a tener miedo de los objetos blancos y peludos, utilizando ruidos fuertes para crear una fobia. Aunque el experimento demostró los principios del condicionamiento clásico, el uso de un niño inocente y la falta de seguimiento posterior para revertir su trauma lo convirtieron en uno de los estudios más criticados.
8. El experimento de Tuskegee desde 1932 hasta 1972. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos llevó a cabo un estudio durante 40 años en el que se negaba el tratamiento de la sífilis a 600 hombres afroamericanos en Alabama, sin informarles de que tenían la enfermedad. El objetivo era observar los efectos a largo plazo de la sífilis no tratada, pero los participantes fueron engañados, privados de cuidados médicos y dejaron que sufrieran innecesariamente. Este estudio es una de las mayores violaciones éticas en la historia de la medicina. 9. Los experimentos médicos nazis desde 1939 hasta 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos nazis, bajo la dirección de figuras como Josef Mengele, llevaron a cabo experimentos médicos extremadamente crueles en los campos de concentración. Las víctimas, a menudo judíos, gitanos y otros grupos perseguidos, fueron sometidas a procedimientos que incluían inyecciones de sustancias tóxicas, mutilaciones, exposición a enfermedades sin tratamiento, y experimentos genéticos. El sufrimiento infligido en estos experimentos no tenía justificación científica, sino que era un acto de barbarie. 10. Chernóbil y el desastre nuclear en 1986. Aunque no fue un experimento en el sentido tradicional, el desastre de Chernóbil en 1986 fue el resultado de una prueba mal ejecutada en uno de los reactores nucleares. Los operadores intentaban averiguar cómo funcionaría la planta en una situación de emergencia, pero las medidas de seguridad fueron ignoradas. El reactor explotó, liberando cantidades masivas de radiación, lo que causó la muerte de miles de personas, enfermedades devastadoras en las décadas siguientes y una zona de exclusión aún activa. Chernóbil es un ejemplo trágico de cómo la falta de ética y precaución en los experimentos científicos puede tener consecuencias desastrosas para la humanidad. Cada uno de estos experimentos dejó una marca indeleble en la historia de la ciencia y en la conciencia colectiva. A lo largo de los siglos, nos han enseñado importantes lecciones sobre los límites del conocimiento humano y lo crucial que es respetar la ética en la búsqueda del progreso científico.